Hola, muy buenos días. Esto es 24 horas en Noticias. Soy Julieta Cambronero y estos son nuestros titulares. La Sala Constitucional ordenó a Recope determinar cuál fue el verdadero impacto ambiental causado por un derrame de combustible en Siquirres ocurrido en julio pasado, debido a una toma ilegal en el poliducto. En el último cuarto de siglo, Costa Rica se modernizó, pero no fue incluyente. Las brechas sociales, económicas, políticas y ambientales se ampliaron en este periodo. Así lo dejó ver el más reciente informe del Estado de la Nación, divulgado esta mañana. Hoy les presentamos la tercera entrega del reportaje Precarios en Llamas, tragedias o bombas de tiempo. La senadora de la derecha de Bolivia se proclamó presidenta interina de este país. Con una ovación de la oposición, la nueva mandataria se comprometió a convocar a elecciones presidenciales. Iniciamos desde este jueves. Oficiales de distintos cuerpos policiales iniciarán en todo el país operativos de fin y principio de año. A partir de este jueves, todos los cuerpos policiales reforzarán operativos de cara al incremento de delitos que ocurren a fin y principio de año. A lo largo de estos últimos meses, los operativos se llevaban a cabo de 2 a 3 veces por semana. Ahora se harán todos los días. Y desde el 2 de diciembre se contará con la presencia de 200 oficiales más que vigilarán las calles de San José. Para estos operativos también se contará con el apoyo de la Policía Municipal y las cámaras de vigilancia. Esta operación se va a focalizar en ciertas franjas horarias y en algunos distritos y lugares a nivel nacional que hemos ya detallado de acuerdo al análisis criminal. Y además de ese grupo de trabajo permanente que va a estar en calle día a día, vamos a tener un grupo interdisciplinario de análisis que nos va a permitir estar día a día analizando la información que recojamos en calle, producto de esta operación, pero además de que nos puedan aportar la Policía Judicial, en este caso IJ y PCD, y además las distintas policías, para direccionar mejor las operaciones y ser más efectivos, que al final esta es una operación de prevención y control del delito. Ante un escenario complejo en los últimos días en las calles, los operativos buscan atacar los delitos contra la propiedad y contra la vida, así como también controlar el paso de migrantes o de productos ilegales al país. Según manifestó Michael Soto, ministro de Seguridad, esperan cerrar el año con menos homicidios que en el 2018. Sin embargo, enfatizó que desde agosto se han presentado varias escenas de este tipo, sobre todo por ajuste de cuentas, lo cual están tratando de controlar. En este momento llevamos 491 homicidios, la comparación del año anterior hasta este mismo momento llevamos menos 22 homicidios, lo que significa que todavía tenemos una diferencia que tenemos que cuidar, que tenemos que trabajar, que en algún momento fue más amplia, ciertamente, pero recuerden que logramos tener una disminución entre el año 2017 y 2018 de menos 16 homicidios con mucho esfuerzo y trabajo. Como es habitual, si usted hace un análisis de los homicidios en los últimos quinquenios, en los últimos 5 años, hay una actividad que la denominamos nosotros mismos, que son explosiones criminales, es decir, hay momentos del año donde surgen un incremento en la actividad criminal. El objetivo de adelantar el operativo es poder erradicar las acciones delictivas. Fuerza Pública manifestó que aunque no existe un trabajo especial para erradicar la violencia doméstica, buscarán disminuir las cifras de estos casos. Asimismo, hacen un llamado a la población a denunciar, pues solo así se podrá controlar y actuar a tiempo. La Sala Constitucional ordenó a Recope determinar cuál fue el verdadero impacto ambiental causado por un derrame de combustible en Siquirres en julio pasado, debido a una toma ilegal en el poliducto. La refinadora deberá entregar a una asociación ambientalista en Limón un informe sobre el derrame de combustible que contaminó una toma de agua en Siquirres. Así lo ordenaron los magistrados de la Sala Cuarta en un fallo emitido el viernes anterior. La contaminación ocurrió luego de que delincuentes perforaron el poliducto para robar hidrocarburos. Hasta finales de septiembre pasado, la refinadora contabilizaba 571 daños al poliducto. Uno de estos, registrado en julio, fue el que contaminó la toma de agua potable del Haya en Siquirres y dejó sin agua a 7,000 personas. Esto motivó a la Asociación de Desarrollo para la Ecología de Limón a solicitarle a Recope el informe sobre el daño ambiental ocasionado por ese derrame. Como la refinadora no entregó el reporte, el grupo ambientalista acudió al máximo tribunal. Sí, es que Recope
concluya el estudio del daño ambiental y nos lo entregue para así también analizarlo con expertos y plantear soluciones. De acuerdo con la resolución de los magistrados, Recope cuenta con 2 meses de plazo para entregar el estudio donde se determine el daño ambiental ocasionado. Por supuesto, porque es que lo que ha sucedido normalmente es que la gente solo denuncia, pero si usted no tiene el costo del daño ambiental, usted no puede pedir la reparación del daño. La tarde de este miércoles, la oficina de prensa de Recope contestó a Costa Rica Noticias lo siguiente: con respecto a su consulta sobre el fallo arriba indicado, me permito informarle que Recope acatará lo resuelto por la Sala Constitucional y se entregará al recurrente el informe correspondiente dentro del tiempo establecido por la Sala. Puertas giratorias es como se denomina el movimiento de personas en altos cargos en el sector público y privado. La fracción del PAC impulsa una ley que contempla la inhabilitación hasta por 10 años para ejercer cargos y multas de hasta 90 millones de colones si se respeta la regulación. Según la fracción del Partido Acción Ciudadana, los conflictos de interés han sido una constante en distintas administraciones de gobierno por el traslado de personas en funciones laborales entre el sector público y el privado, y esos movimientos se enmarcan en cargos de alta gerencia del sector financiero. La ley de resguardo a la imparcialidad en las decisiones de altas funcionarias y funcionarios públicos establece restricciones para frenar posibles conflictos de interés, riesgo de corrupción y el flujo de contactos e información sensible. Y este proyecto realmente pretende generar una amplia discusión nacional en función de la transparencia y la, anticorrupción de funcionarias y funcionarios públicos y su entrada y salida, especialmente puestos de alto nivel político. Quienes se mueven en esos altos cargos una vez que cesen labores durante 2 años no podrán laborar ni prestar servicios a título personal o mediante estructuras jurídicas en entidades privadas ni públicas, si éstas están bajo el ámbito de competencias, supervisión, regulación o funciones del cargo público que ocupaban. El texto propone que quienes incumplan esas restricciones reciban sanciones de hasta 200 salarios base, unos 90 millones de colones, y se les inhabilite para el desempeño de empleos, cargos o comisiones en el sector público e incluso los de elección popular por un periodo de 5 a 10 años, entre otras sanciones. La presidencia y vicepresidencia de la República, ministerios, magistraturas, Fiscalía General y Fiscalía Subrogante, Contraloría y Subcontraloría General de la República, Defensoría, Procuraduría General Adjunta de la República, entre otros. Pero ahí hay un ámbito grande de instituciones que yo creo que ha sido también un clamor popular de legislar en esta materia. Según la bancada del PAC, el tránsito inmediato de personas en el sector público y privado tiene restricciones entre organismos internacionales como la OCDE. Las pequeñas empresas del sector turismo contarán a partir de este 13 de noviembre con 50 millones de dólares en créditos para fortalecer hoteles, restaurantes, transportistas y operadores de tours. Desde este miércoles, empresas afines con el servicio del turismo pueden acceder a una nueva opción de crédito coordinado por el Sistema de Banca para el Desarrollo, junto con la Cámara Nacional de Turismo. Los empresarios que podrán solicitar este financiamiento son los pequeños empresarios de hoteles, restaurantes, transportistas y operadores de tours. Hoy día el turismo, de acuerdo a los datos de la cuenta satélite, produjo en el 2016 8.2% del PIB. Y 8.8% de los empleos. Datos del 2016. Quiere decir que una actividad que ha seguido creciendo mucho más de lo que en este momento ha crecido la economía, estaríamos entre 9 y 10% del Producto Interno Bruto. El monto disponible de la línea de crédito es de 50 millones de dólares destinado al fortalecimiento de las ofertas de servicio y la generación de empleo en el sector turismo. Dicho sector generó más del 8% del Producto Interno Bruto y proporcionó casi el 9% de los empleos del país. Estas condiciones, como veíamos ahí, al 3%, con estos periodos, con 3 años de gracia, genera un crédito muy accesible
cómodo para impulsar esta actividad. Y en lo que ustedes vieron, puede ser en tour operadores, en hoteles, hostales, restaurantes, para tener capital de trabajo, etcétera, para todo el sector. Es decir, no solo beneficia a esa pyme, sino la competitividad de todo un sector. Entonces eso a mí me complace mucho. Otro de los retos que tenemos, como dicen, para prevenir ser víctimas de nuestro propio éxito. Además, el presidente de la República, Carlos Alvarado, informó que ese es un campo de batalla que ha sabido ganar la guerra, pues viene creciendo desde hace 2 años. En el último cuarto de siglo, Costa Rica se modernizó, pero no fue incluyente. Las brechas sociales, económicas, políticas y ambientales se ampliaron en este periodo. Así lo dejó ver el más reciente informe del Estado de la Nación 2019. La Costa Rica del 2019 es muy distinta a la de hace 25 años. Hubo crecimiento y diversificación económica, pero con importantes puntos ciegos. Así lo concluyó el 25º Informe del Estado de la Nación 2019, presentado este miércoles. El documento señala que como país nos encontramos en una coyuntura crítica, en donde es necesaria una responsabilidad importante de todos los sectores y actores sociales. La Costa Rica del 2019 es muy distinta a la del 2000, digamos, a finales del siglo XX. Logramos tener, digamos, crecimiento económico, pero ese nuevo estilo de desarrollo tuvo puntos ciegos que no logramos resolver y que hoy están, digamos, afectando profundamente las posibilidades de avanzar. Nos diversificamos, sí, pero nos crearon 2 economías, la economía moderna, con la minoría de los trabajadores, y la economía tradicional, para decirlo así. En detalle, el informe se divide, como es costumbre, en 4 capítulos: economía, social, política y ambiental. Así se distribuyen algunos de ellos. Calidad de empleo. Lo que está creciendo y cambiando en el país, igual que en otros países, es el mercado de trabajo mismo. Por ejemplo, esas tipologías laborales en que existe dependencia económica, pero no hay una cobertura clara del marco legal, no hay seguridad social, no hay pago de impuestos, es lo que llamamos nuevas zonas grises en el mundo del trabajo, como por ejemplo la gente que trabaja en plataformas tecnológicas. Esto compromete, a falta de empleos formales, como dije, la calidad del empleo que está teniendo la gente que logra incorporarse a trabajar. Menos apoyo a la democracia. En este siglo, la reserva de legitimidad democrática que tiene el país en su población está en niveles históricamente más débiles. Eso es importante porque esa reserva es la que permite a un país sortear crisis, shocks internos y externos de varios tipos, como los que pueden estar enfrentando países como el nuestro y otros. Densificación de la GAM. La densificación no está aliviando el problema de movilidad, principalmente porque no se están planificando paralelamente un pensamiento de planificación urbana, de ordenamiento territorial que resuelva el problema de movilidad, sino que cada uno trabaja separadamente. Finanzas públicas. Es cierto que el país estuvo en un riesgo importante de no tener capacidad de cumplir sus compromisos financieros con las personas trabajadoras asalariadas, por ejemplo. Eso solo se levantó después de la aprobación de la reforma fiscal. Los investigadores además reiteran que la situación de Costa Rica es compleja y de pronóstico reservado, pero aclaran que en general no son datos derrotistas. Economistas consultados por Costa Rica Noticias coinciden con el reporte dado este martes por el Banco Central, según el cual la economía presenta un leve repunte a septiembre de este año. No obstante, advierten que la incertidumbre podría volver a principios del año. El índice mensual de la actividad económica del Banco Central registró en septiembre un crecimiento del 2%. Para los economistas, el anuncio es favorable si se considera que los sectores con más crecimiento son el agrícola, salud y educación. Lo que tenemos que entender es que siempre en enero y febrero, que es la cuesta, ahí es donde vamos a tener alguna incertidumbre, pero de momento, de aquí hasta diciembre, va a haber un repunte aceptable en esta materia. Sin embargo, el reporte señala que la construcción residencial se mantiene estancada debido a la dolarización en la venta de las propiedades. Para los expertos consultados, esto obedece a que la mayoría de las personas ha decidido contraer su consumo en este sector. Eso porque, bueno, la economía está extraoficialmente dolarizada y
y tanto casas como vehículos, pero en este caso en construcción se venden en dólares, la mayoría de personas que pueden tener acceso a estos créditos pues han tomado medidas de contraer su consumo. Por eso es que ese sector de construcción se ha visto, digamos, estancado. Los dos especialistas concuerdan en que hay que mejorar la capacitación de la fuerza laboral actual, porque son las nuevas generaciones con títulos académicos los que están siendo más competitivos y encontrando mayor oportunidad de empleos y mejor pagados. Esta economía se puede ser competitivo con un título porque el mercado que está repuntando un poco más hacia el empleo mejor remunerado es el profesional juvenil, que tiene que sumar inglés para poder insertarse, y por ahí viene, digamos, este repunte. El índice de competitividad global señala que Costa Rica tiene una disyuntiva importante en esta área, y es que la actual fuerza de trabajo está relativamente mal calificada, y la potencial, la futura, las siguientes generaciones sí está teniendo una muy buena preparación. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que trabajar con la gente que tenemos hoy. En salud consideran que el repunte se explica porque muchas personas están acudiendo a la medicina privada para cubrir sus necesidades en lugar de ir a la caja. El IAFA se unió a la alerta emitida por el Ministerio de Salud sobre el riesgo para la población de consumir cigarrillos electrónicos. Estos vaporizadores han producido 37 muertes en Estados Unidos y fue a raíz de este reporte que las autoridades de salud locales emitieron una alerta sanitaria el pasado 11 de noviembre. Según una encuesta sobre consumo de tabaco aplicada en el año 2015 por el Ministerio de Salud, casi un 2% de los fumadores utilizaban estos dispositivos electrónicos. Estos cigarros son utilizados por los dependientes de la nicotina para dejar el vicio del cigarro convencional. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud aún no ha avalado estos aparatos para dicho fin, pues no existe evidencia científica que lo compruebe. Casi un 13% de los costarricenses padecen de diabetes. Este 14 de noviembre, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, los médicos instan a la población a llevar una vida saludable y a bajar el consumo de azúcar refinada. La diabetes es una enfermedad que eleva los niveles de azúcar en sangre. Este es un mal crónico de larga duración y afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, al menos 447.600 personas de 20 años o más son diabéticas. Esto equivale a un 12.8% de la población. No obstante, los especialistas creen que un buen porcentaje de personas son diabéticas pero no lo saben. La diabetes puede causar enfermedades consecuentes como problemas cardíacos, ceguera, enfermedad del riñón, amputaciones de extremidades y accidentes cerebrovasculares. Para mantener una diabetes controlada se recomienda un monitoreo constante de la presión arterial y tener un plan de alimentación saludable basado en consumo de frutas y vegetales. También es de gran ayuda hacer una rutina de ejercicio de al menos 150 horas por semana y mantener el tratamiento al día, según lo indica el médico. Hacemos una pausa comercial, ya seguimos con más de 24 horas en noticias. En el último cuarto de siglo, Costa Rica se modernizó, pero no fue incluyente. Las brechas sociales, económicas, políticas y ambientales se ampliaron en este periodo. Así lo dejó ver el más reciente informe del Estado de la Nación, divulgado esta mañana. Actualmente, nuestros recursos hídricos sufren por causa de la contaminación, el desperdicio y el cambio climático. Por eso, en la ARECEP diseñamos una tarifa que nos ayudará a protegerlos mediante acciones como financiamiento de prácticas productivas sostenibles, estudios para las zonas de riesgo, regeneración de bosques y educación ambiental. Proteger el agua es responsabilidad de todos. Lenny me va a encontrar. Ay, es que a mí me da mucho nervios la cámara. Ay, los micrófonos y la gente. ¡Ay, no! ¡Ay, viene! Ay. No te perdás las aventuras de los Pérez todos los días por 13 Costa Rica Televisión.
Lo mejor del séptimo arte de una época dorada llena de inolvidables estrellas y grandes directores. Cine clásico. Ahora de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Solo aquí, en 13, Costa Rica Televisión. Exitosos ejemplos a seguir que inyectan de esperanza a Latinoamérica. Emprendimientos novedosos con enorme impacto socioeconómico. Economía creativa, todos los domingos a la 1 de la tarde, en 13, Costa Rica Televisión. ¿Cuántos valores puedes encontrar en 30 segundos? ¡Vamos a jugar! ¡Vengan a la actividad! Los valores nos unen. Compartilos. Consultas al 1147. Denuncias al 911. PANI. Seguimos con 24 horas en noticias. En las primeras 2 entregas del reportaje Precarios en Llamas, tragedias o bombas de tiempo, conocimos el riesgo en el que viven las familias que habitan los asentamientos informales. ¿Tiene el Estado la posibilidad de otorgar estos servicios pese a no existir títulos de propiedad en los asentamientos informales? ¿Qué posibilidades tienen los habitantes de asentamientos informales ante el acecho continuo de un incendio y sus condiciones de pobreza? Eso lo mostraremos en la tercera entrega. Muchos de estos asentamientos en precarios no están solamente en el Valle Central o en la gran área metropolitana, sino que se han establecido en otros cantones del país, cantones que podríamos considerar que son, por ejemplo, ciudades intermedias, por ejemplo, Liberia, Esparza. Esto lo que hace es reproducir patrones donde las familias en condiciones de pobreza, o sea, que tienen ingresos insuficientes, que no tienen, por ejemplo, acceso al crédito, no tienen condiciones para comprar una vivienda, terminan ocupando lugares o viviendo en zonas, en lotes que no son aptos para vivir. Muchos de estos terrenos no tienen acceso a las condiciones adecuadas de agua potable, a electricidad, no tienen, por ejemplo, vías idóneas de transporte para entrar y salir de estos lugares. Hoy nos vinimos a visitar la provincia de Punta Arenas. Nos encontramos en el asentamiento Santa Fe, ubicado en el sector de Bellavista. Este lugar es relativamente nuevo, no tiene más de 5 años de haber sido creado, pero los bomberos aseguran que sí han tenido dificultades debido a diversos factores, como lo es el acceso de la calle, también las instalaciones informales de este lugar. Don Olivier Salazar es representante del Cuerpo de Bomberos y él nos va a ayudar hoy con un recorrido para que ustedes conozcan cuáles son las condiciones que hay en este sector. Don Olivier, gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntenos un poco cuáles son principalmente estas dificultades que ustedes han detectado a la hora de atender diferentes emergencias en este sector. Claro, Eisel, muchas gracias. Como usted puede observar, lo que es el camino no se encuentra en buenas condiciones, lo cual pues esto retarda en gran cantidad del tiempo de respuesta de nuestros vehículos hacia este sector. Adicional, pues tenemos lo que son las instalaciones eléctricas. Este tipo de instalación eléctrica se podría llamar acometida informal, como usted lo mencionaba, representa un riesgo. Los cables del tendido eléctrico estaban a pocos centímetros del suelo y las instalaciones en los postes fueron fabricadas con prensas de ropa y hasta anzuelos. Anteriormente, todos estos cables estaban aproximadamente a 2 metros de altura. Y entonces, en la entrada principal al asentamiento que usted menciona, cuando nosotros llegábamos teníamos que detener el camión,
y algunos de los bomberos tenían que colocarse sobre el camión y empezar a levantar cada uno de esos cables para poder hacer el ingreso hasta el lugar y atender la emergencia. Doña María y Melania son vecinas del asentamiento Santa Fe, ubicado en el Roble de Punta Arenas. Conscientes del riesgo de un incendio, ya acudieron a las autoridades, buscando regular las conexiones eléctricas y de agua. Aquí el ICE tiene parte de culpa y me van a disculpar los del ICE, ¿verdad? Que yo les hable de esta forma, porque el comité bueno de aquí del barrio ha ido a hacerle las sugerencias, ha ido a solicitar que nos apoyen, que nos pongan un cable y no importa por muy de bajos recursos que seamos, no se nos va a dificultar pagar una cuotita, ¿verdad? Nos gustaría tener una comodidad y estar tranquilos, ¿verdad? Pagarlos. Entonces nosotros pedimos eso al ICE. Los vecinos de La Carpio aseguran que ya agotaron las vías de acercamiento con las autoridades. Quieren regular sus servicios eléctricos y de agua, pero no pueden, pues ninguna de las viviendas está registrada ni cuenta con títulos de propiedad. El agua potable este es el problema que hemos tenido aquí en La Carpio. No es desde ahorita, es desde hace muchos años que nosotros hemos insistido ante el Ministerio de la AIA para que nos solucionen esa situación del agua. Pero el problema es que siempre lo que nos han dicho es negativamente que no hay agua. Son promesas que Acueducto va a venir, que iban a hacer esto, pero se ha ido, como digo, alargando. Ya son 19 años que yo tengo que vivir aquí y siempre he escuchado que por años que ya se nos iba a solucionar, pero se ha ido muy largo. No estamos dentro del plan director urbano porque sencillamente el IMAS todavía no ha titulado estas tierras porque no tiene la capacidad, ¿verdad?, dentro de la ley para poder donar las tierras a X o Y personas. Nosotros, una de las cuales también es el agua potable. Agua potable aquí en la comunidad nunca ha habido. Nunca ha habido una solución concreta de cómo podemos mejorar el ordenamiento de toda esta situación que pasa en la comunidad. Para otorgar nosotros los servicios de agua, la casa o la vivienda o el terreno al cual se le otorga debe ser de un propietario. Que los precarios, por definición, la gente que vive en esos terrenos no tiene título de propiedad. Entonces es un tema que hay que resolver de alguna manera. Entonces nuestros reglamentos nos impiden darle agua a un terreno, digamos, donde no es el propietario el que está viviendo y el que va a consumir, el que va a pagar el recibo. Esos asentamientos en precario pues se realizan sin ningún tipo de norma técnica urbanística. Entonces los anchos de los pasillos, de las calles, si es que existen, las formas, eso va totalmente a contrapelo de cualquier norma técnica de urbanización. Entonces, el colocar tuberías, si se pudieran colocar tuberías en algunas partes, habría que empezar muchas veces por reformular y reacondicionar, ¿verdad?, o rehabilitar y rehacer en algunos casos algunas partes de los asentamientos. En el mes de septiembre ya quedó en firme la recepción de las calles por parte de la Municipalidad de San José. Esto es un hito sumamente importante porque en todos estos años de espera ese había sido quizás la barrera más importante para que las demás instituciones pudiésemos intervenir. Ya presentamos un primer bloque de 193 procesos de titulación que van de planos que van al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, pasan al visado posteriormente de la municipalidad y el cual nosotros estaríamos esperando concretar para el sector de La Carpio, que conocemos como Prodesarrollo, en el primer trimestre del 2020. Nosotros tenemos siempre canales abiertos para la atención y siempre damos las debidas razones por las cuales hacemos o no hacemos una situación en particular, ¿verdad? Hay cosas que nos salen de nuestro control que definitivamente no podemos administrar, pero siempre que nosotros podamos vamos a estar ahí al lado de nuestros clientes porque a fin de cuentas nos interesa vender energía. Para eso fue creada la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Según los datos del Cuerpo de Bomberos, entre los años 2014 y 2019 se registraron 259 incendios en asentamientos informales o zonas vulnerables del país. El IMAS destinó al 30 de septiembre de este año casi 8.000 millones de colones en ayudas a las familias afectadas por incendios este año.
Con este dinero se podría habilitar una sala completa para servicio de emergencias en un hospital público y aún así sobrarían 3.300 millones de colones más para comprar casi 500 casas de interés social. ¿Podría el Estado darle solución de vivienda a todas las familias que viven en condiciones precarias y erradicar los asentamientos informales? ¿O será un ciclo de nunca acabar? El problema que nos genera o que complica las soluciones de los asentamientos informales es que se puede dar solución a las, por ejemplo, por poner un número, a 200 familias que están en ese asentamiento. Entonces, dentro de 6 meses los trasladas a una opción más adecuada, ¿verdad? Donde un proyecto donde se construyó con bono. El problema es que hay otras familias también en condiciones de pobreza que posiblemente vayan a ocupar esos asentamientos informales que fueron solucionados. ¿Podrá el AIA instalar conexiones formales de agua en los asentamientos, pese a no existir los títulos de propiedad que la ley exige? Hemos venido trabajando con Casa Presidencial, una directriz de punto de vista Casa Presidencial que nos permite resolver algunos casos. Tenemos una tipología de 8 casos que puede ser posible resolver, qué sé yo, cuando las calles no tienen ninguna infraestructura, cuando esas calles se pueden convertir en calle pública pero no tienen infraestructura, cuando tenemos de manejo de servidumbres, etcétera. Ahí ya hay una directriz que estamos trabajando que nos va a ayudar muchísimo, pero que no va a resolver el problema en su totalidad, sobre todo en zonas como Guapiles, Atenas, ciertas zonas de Guanacaste. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que otra tragedia vuelva a repetirse? Usted, yo, sus amigos, sus familiares, mis familiares. Todos estamos expuestos a un incendio. No es algo que pasa solo en asentamientos informales. El mensaje de este reportaje es la prevención y la atención de los problemas, porque los ticos crecemos con la frase "a mí no me va a pasar". El tico cree que eso le pasa a otras personas en lugares lejanos, en condiciones precarias, pero los números no son tal. El año pasado murieron en Costa Rica 30 personas en un incendio y no muchas de esas fueron en precarios, la mayoría fueron en casas normales, digámoslo así, con servicios regulados, en donde lamentablemente pues o no habían 2 salidas para que las personas pudieran salir, o no habían algunos elementos básicos como un detector de humo, como un extintor, como una lámpara de emergencia, como una conciencia básica de lo que es un plan de evacuación, que si ocurre una emergencia, lo más importante es que todos se den cuenta y que todos salgan y que desde afuera se haga la llamada al 911 para que bomberos pueda responder. Nosotros queremos hacer pues un llamado a toda la población costarricense, porque es importante, independientemente de la clase social o de la zona, el barrio, la comunidad donde nosotros vivamos, realmente es muy importante que cada familia confeccione un plan familiar de emergencia, que sepan qué hacer en caso de que se presente algún siniestro, alguna situación en cada uno de sus hogares, sepan cómo salir, sepan a quién llamar, sepan a quién reportarse, dónde se van a reunir cuando salen de su vivienda, y con esto vamos a evitar pues lo que tratamos de evitar siempre, y es la pérdida de vidas humanas. Lo material en algún momento se llega a reponer, pero Dios quiera que no tengamos más pérdidas humanas este año y ojalá nunca más. El Banco Hipotecario de la Vivienda invertirá 4.500 millones de colones en obras para mejorar la Carpio. Los trabajos incluyen la reconstrucción del acueducto de agua potable y el desarrollo de tuberías pluviales, de saneamiento, la construcción de calles, aceras, sistemas de distribución eléctrica, alumbrado público, habilitación de parques y construcción de zonas recreativas. El proceso de formalización de la Carpio iniciará con un censo que medirá por sectores el total de hogares, población vulnerable y tipos de construcción. Se espera que el censo, que arrancó este miércoles, concluya en el mes de diciembre, en el que participarán líderes comunales con el apoyo económico de la Municipalidad de San José, Ministerio de Vivienda e IMAS. Una vez concluido el censo, se diseñará el cartel de licitación para que dé inicio el diseño técnico de los sistemas requeridos para la población, proceso que se proyecta a un mediano plazo. Pasamos a otras informaciones. Costa Rica pidió a Bolivia apurar las elecciones y rechazar cualquier acción militar para solucionar la crisis política en ese país.
La diplomacia costarricense rechazó este martes ante la Organización de Estados Americanos, OEA, cualquier solución militar a la crisis en Bolivia y pidió un pronto llamado a elecciones transparentes. La posición de Costa Rica la presentó la embajadora ante la OEA, Montserrat Solano. Como democracia no armada y de tradición pacifista, Costa Rica también llama a transitar por una vía civil. Costa Rica no cree en ninguna solución militar, policial ni la cosa. Tampoco cree que los cuarteles se tengan que decidir los destinos de las democracias del hemisferio. Esos destinos se deciden en las urnas, a través del voto libre y universal. El pronunciamiento de la Cancillería se une a otro que realizaron conjuntamente 12 países y que fue leída por el representante de Brasil. Costa Rica se ha unido a la declaración que ha leído el embajador de Brasil. Suscribimos de ella cada palabra: el rechazo a la violencia, la llamada a una salida pacífica en un marco de total respeto a la Constitución y las leyes bolivianas, así como el apoyo al trabajo realizado desde la OEA y el llamado a una transición que lleve a un proceso electoral justo, libre y transparente que honre la voluntad del pueblo boliviano. Bolivia aún no supera la crisis política acaecida luego de las elecciones y la renuncia de Evo Morales. Las protestas y la violencia continúan en el país suramericano. Los partidos políticos tendrían menos recursos para la campaña. El Congreso discute un recorte de 31.000 millones de colones en la deuda. La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso dictaminó el proyecto de ley que rebaja de un 0.18% a un 0.11% del Producto Interno Bruto el financiamiento a las campañas electorales. Serán 31.000 millones de colones menos que el Estado no tendrá a disposición de los partidos. Para el legislador proponente José María Villalta, la propuesta consolida lo aprendido en la práctica. Los partidos no necesitan tantos recursos. Y en campañas anteriores ya se ha demostrado que ese monto es demasiado y que con un 0,11 es más que suficiente. Si no aprobamos rápido esa ley, entonces el Estado estaría obligado a presupuestar y gastar ese 0,19 y sería un gasto adicional de 31.000 millones de colones. El diputado oficialista Luis Ramón Carranza, integrante de la comisión dictaminadora, dijo que las nuevas tecnologías y costumbres han cambiado la manera de cómo se hacen las campañas, pero el Estado las sigue financiando como en el pasado. La adaptación a los nuevos tiempos. Este país, cuando aportó ese 0.19, era un momento histórico donde había muy pocos medios de comunicación, donde no existían las redes sociales, no existía la tecnología que hoy le permite a los partidos llegar a los votantes a través de estos medios, y hoy los tenemos. Entonces yo creo que si el Estado, porque es el Estado costarricense el que invierte en la tecnología para llegar a sus ciudadanos, es una inversión que le hace el Estado y que la aprovechan los mismos partidos políticos. Bueno, esta inversión ya se hizo y entonces es hora de reducir los presupuestos. En el Tribunal Supremo de Elecciones ven con buenos ojos la reforma al Código Electoral. Consideramos que, como lo decía antes, los partidos políticos representados en el Parlamento son quienes definen esas reglas, y al definir esas reglas pues también definen cuál es el dinero público que se destina, porque es una competencia que le otorgó la propia Constitución al determinar que formaría parte de las atribuciones del Parlamento definir si ese 0,19 que está previsto en el texto político fundamental sería disminuido para cada ciclo electoral o no. El proyecto para recortar 31.000 millones de colones de la deuda política pasará ahora a plenario para su votación en primer y segundo debate y podría estar vigente para las elecciones de 2022. El presidente Carlos Alvarado partirá a Estados Unidos en busca de inversionistas en áreas como tecnología de la información y servicios. El presidente de la República, Carlos Alvarado, partirá este miércoles hacia Nueva York en busca de inversionistas para el país y generación de empleos en áreas como ciencias de la vida, servicios, educación, capacitación y tecnología de información. Sostendré reuniones con potenciales inversionistas de sectores como los de las ciencias de la vida y los servicios, también del campo de la educación y de capacitación en tecnologías de la información. Estos podrían representar potenciales proyectos de inversión para el país, es decir, generación de empleo. Según Alvarado, gracias al reciente reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas a Costa Rica como campeón de la tierra,
Por su lucha contra el cambio climático, él fue seleccionado por la prestigiosa revista Time como uno de los panelistas que conversará con el editor del medio sobre las acciones que ya se están realizando en el país a través del proyecto de descarbonización. También participaré en el evento Time 100 Next Summit de la revista Time. Este reunirá por primera vez a los 100 líderes del mundo más influyentes en campos como la ciencia, la salud, la política, los negocios, entre otros, que forjarán la ruta a seguir en las áreas de mayor importancia para las nuevas generaciones, desde el cambio climático hasta el futuro de la política. El presidente de Costa Rica fue nombrado por la revista Time como uno de los 100 hombres más influyentes del planeta. Es familia de los lobos y los zorros, pero se parece más a un perro. Les hablamos del coyote, un animal muy adaptable que, pese a ser exclusivo de Norteamérica, poco a poco se ha trasladado hacia el sur del continente. Esta es nuestra especie de animales en libertad. A simple vista parece un perro, pero se trata del coyote. Es un mamífero de apariencia similar a la de un lobo porque son de la misma familia, pero es mucho más delgado y cuenta con orejas más largas, estrechas y erguidas que se muestran grandes en relación con el tamaño de su cabeza. También es familia del zorro y su principal característica es su aullido nocturno. Es un animal muy adaptable a cualquier hábitat, aunque inicialmente solo se encontraba en Norteamérica. Existen investigaciones que demuestran que poco a poco se ha ido extendiendo hasta Sudamérica. En promedio, los machos pesan entre 8 y 20 kilogramos y las hembras de 7 a 18 kilos. La longitud de su cuerpo es aproximadamente de 1 metro o 1,35 metros. El coyote tiene un hocico estrecho y su espesa cola mide cerca de 40 centímetros. En la base dorsal se sitúa una glándula de olor. A diferencia de los perros domésticos, generalmente mantiene su cola caída cuando corre o camina. Sus pequeños ojos muestran un iris amarillo y pupilas redondas. Camina apoyándose en los dedos de las patas. Su cuerpo está recubierto con un denso y corto pelaje de colores que varían según la región de donde provenga. Por lo general es marrón grisáceo o rojizo con partes blancas y negras en ciertas áreas y blanco en la región inferior del cuerpo. Las poblaciones del norte tienden a contar con un pelaje más grueso, en tanto las del sur suelen tenerlo más corto y más claro, similar al color de la arena en la playa. Una nueva pausa y ya seguimos con más de 24 horas en noticias. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. Las aceras del barrio que usted tiene cerca, los encuentros culturales que usted tiene cerca, las comodidades en la feria que usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos, cerca conociendo a los candidatos y sus programas, cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades, cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. ¿Cómo celebramos la Navidad en Costa Rica? Muy fácil. Nos reunimos en familia, horneamos galletas de jengibre y hacemos el árbol de Navidad para que Santa nos deje los regalos. No, nada que ver. ¿Quieres celebrar la auténtica Navidad costarricense? Acompáñanos a partir del 23 de noviembre y disfrútalo en vivo por CINAR Costa Rica Medios. Doctor, ¿no le parece que el día de hoy es muy hermoso? Un misterioso doctor y su simpática ayudante viajan a través de Japón ayudando a los necesitados. ¿Blackjack? ¿Qué está haciendo aquí? Blackjack, uno de los más famosos animes.
Dame la billetera que robaste. No me digas. ¿Y por qué no mejor me la quitas, Los sábados a las 9 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. Los rincones y protagonistas de nuestra ciudad capital cuando oscurece. Sus vidas e historias. Los mariachis han pasado acá de un lugar a otro. San José de noche. ¿Y qué me ves? ¿Y cómo hacer? Los sábados a las 7 de la noche. Con esa mirada. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, muy buenos días. Esto es 24 horas en noticias. Soy Julieta Cambronero y estos son nuestros titulares. La Sala Constitucional ordenó a Recope determinar cuál fue el verdadero impacto ambiental causado por un derrame de combustible en Siquirres ocurrido en julio pasado, debido a una toma ilegal en el poliducto. En el último cuarto de siglo, Costa Rica se modernizó, pero no fue incluyente. Las brechas sociales, económicas, políticas y ambientales se ampliaron en este periodo. Así lo dejó ver el más reciente informe del Estado de la Nación, divulgado esta mañana. Hoy les presentamos la tercera entrega del reportaje Precarios en Llamas, Tragedias o Bombas de Tiempo. La senadora de la derecha de Bolivia se proclamó presidenta interina de este país. Con una ovación de la oposición, la nueva mandataria se comprometió a convocar a elecciones presidenciales. Iniciamos desde este jueves. Oficiales de distintos cuerpos policiales iniciarán en todo el país operativos de fin y principio de año. A partir de este jueves, todos los cuerpos policiales reforzarán operativos de cara al incremento de delitos que ocurren a fin y principio de año. A lo largo de estos últimos meses, los operativos se llevaban a cabo de 2 a 3 veces por semana. Ahora se harán todos los días y desde el 2 de diciembre se contará con la presencia de 200 oficiales más que vigilarán las calles de San José. Para estos operativos también se contará con el apoyo de la Policía Municipal y las cámaras de vigilancia. Esta operación se va a focalizar en ciertas franjas horarias y en algunos distritos y lugares a nivel nacional que hemos ya detallado de acuerdo al análisis criminal. Y además de ese grupo de trabajo permanente que va a estar en calle día a día, vamos a tener un grupo interdisciplinario de análisis que nos va a permitir estar día a día analizando la información que recojamos en calle, producto de esta operación, pero además de que nos puedan aportar la Policía Judicial, en este caso IJ y PCD, y además las distintas policías, para direccionar mejor las operaciones y ser más efectivos, que al final esta es una operación de prevención y control del delito. Ante un escenario complejo en los últimos días en las calles, los operativos buscan atacar los delitos contra la propiedad y contra la vida, así como también controlar el paso de migrantes o de productos ilegales al país. Según manifestó Michael Soto, ministro de Seguridad, esperan cerrar el año con menos homicidios que en el 2018. Sin embargo, enfatizó que desde agosto se han presentado varias escenas de este tipo, sobre todo por ajuste de cuentas, lo cual están tratando de controlar. En este momento llevamos 491 homicidios, la comparación del año anterior hasta este mismo momento llevamos menos 22 homicidios, lo que significa que todavía tenemos una diferencia que tenemos que cuidar, que tenemos que trabajar, que en algún momento fue más amplia, ciertamente, pero recuerden que logramos tener una disminución entre el año 2017 y 2018 de menos 16 homicidios con mucho esfuerzo y trabajo. Como es habitual, si usted hace un análisis de los homicidios en los últimos quinquenios, en los últimos 5 años, hay una actividad que la denominamos nosotros mismos, que son explosiones criminales, es decir, hay momentos del año donde surgen un incremento en la actividad criminal. El objetivo de adelantar el operativo es poder erradicar las acciones delictivas. Fuerza Pública manifestó que aunque no existe un trabajo especial para erradicar la violencia doméstica, buscarán disminuir las cifras de estos casos. Asimismo, hacen un llamado a la población a denunciar, pues solo así se podrá controlar y actuar a tiempo.
La Sala Constitucional ordenó a Recope determinar cuál fue el verdadero impacto ambiental causado por un derrame de combustible en Siquirres en julio pasado, debido a una toma ilegal en el poliducto. La refinadora deberá entregar a una asociación ambientalista en Limón un informe sobre el derrame de combustible que contaminó una toma de agua en Siquirres. Así lo ordenaron los magistrados de la Sala Cuarta en un fallo emitido el viernes anterior. La contaminación ocurrió luego de que delincuentes perforaron el poliducto para robar hidrocarburos. Hasta finales de septiembre pasado, la refinadora contabilizaba 571 daños al poliducto. Uno de estos, registrado en julio, fue el que contaminó la toma de agua potable de Laia en Siquirres y dejó sin agua a 7,000 personas. Eso motivó a la Asociación de Desarrollo para la Ecología de Limón a solicitarle a Recope el informe sobre el daño ambiental ocasionado por ese derrame. Como la refinadora no entregó el reporte, el grupo ambientalista acudió al máximo tribunal. Sí, es que Recope concluya el estudio del daño ambiental y nos lo entregue para así también analizarlo con expertos y plantear soluciones. De acuerdo con la resolución de los magistrados, Recope cuenta con 2 meses de plazo para entregar el estudio donde se determine el daño ambiental ocasionado. Por supuesto, porque es que lo que ha sucedido normalmente es que la gente solo denuncia, pero si usted no tiene el costo del daño ambiental, usted no puede pedir la reparación del daño. La tarde de este miércoles, la oficina de prensa de Recope contestó a Costa Rica Noticias lo siguiente: con respecto a su consulta sobre el fallo arriba indicado, me permito informarle que Recope acatará lo resuelto por la Sala Constitucional y se entregará al recurrente el informe correspondiente dentro del tiempo establecido por la Sala. Puertas giratorias es como se denomina el movimiento de personas en altos cargos en el sector público y privado. La fracción del PAC impulsa una ley que contempla la inhabilitación hasta por 10 años para ejercer cargos y multas de hasta 90 millones de colones si se respeta la regulación. Según la fracción del Partido Acción Ciudadana, los conflictos de interés han sido una constante en distintas administraciones de gobierno por el traslado de personas en funciones laborales entre el sector público y el privado, y esos movimientos se enmarcan en cargos de alta gerencia del sector financiero. La ley de resguardo a la imparcialidad en las decisiones de altas funcionarias y funcionarios públicos establece restricciones para frenar posibles conflictos de interés, riesgo de corrupción y el flujo de contactos e información sensible. Y este proyecto realmente pretende generar una amplia discusión nacional en función de la transparencia y la, anticorrupción de funcionarias y funcionarios públicos y su entrada y salida, especialmente puestos de alto nivel político. Quienes se mueven en estos altos cargos una vez que cesen labores durante 2 años no podrán laborar ni prestar servicios a título personal o mediante estructuras jurídicas en entidades privadas ni públicas, si éstas están bajo el ámbito de competencias, supervisión, regulación o funciones del cargo público que ocupaban. El texto propone que quienes incumplan esas restricciones reciban sanciones de hasta 200 salarios base, unos 90 millones de colones, y se les inhabilite para el desempeño de empleos, cargos o comisiones en el sector público e incluso los de elección popular por un periodo de 5 a 10 años, entre otras sanciones. La presidencia y vicepresidencia de la República, ministerios, magistraturas, Fiscalía General y Fiscalía Subrogante, Contraloría y Subcontraloría General de la República, Defensoría, Procuraduría General Adjunta de la República, entre otros. Pero ahí hay un ámbito grande de instituciones que yo creo que ha sido también un clamor popular de legislar en esta materia. Según la bancada del PAC, el tránsito inmediato de personas en el sector público y privado tiene restricciones entre organismos internacionales como la OCDE. Las pequeñas empresas del sector turismo contarán a partir de este 13 de noviembre con 50 millones de dólares en créditos para fortalecer hoteles, restaurantes, transportistas y operadores de tours.
Desde este miércoles, empresas afines con el servicio de turismo pueden acceder a una nueva opción de crédito coordinado por el Sistema de Banca para el Desarrollo, junto con la Cámara Nacional de Turismo. Los empresarios que podrán solicitar este financiamiento son los pequeños empresarios de hoteles, restaurantes, transportistas y operadores de tours. Hoy día el turismo, de acuerdo a los datos de la cuenta satélite, produjo en el 2016 8.2% del PIB. Y 8.8% de los empleos. Datos del 2016. Quiere decir que una actividad que ha seguido creciendo mucho más de lo que en este momento ha crecido la economía, estaríamos entre 9 y 10% del Producto Interno Bruto. El monto disponible de la línea de crédito es de $50 millones destinado al fortalecimiento de las ofertas de servicio y la generación de empleo en el sector turismo. Dicho sector generó más del 8% del Producto Interno Bruto y proporcionó casi el 9% de los empleos del país. Estas condiciones, como veíamos ahí, al 3%, con estos periodos, con 3 años de gracia, genera un crédito muy accesible, cómodo para impulsar esta actividad. Y lo que ustedes vieron puede ser en tour operadores, en hoteles, hostales, restaurantes, para tener capital de trabajo, etcétera, para todo el sector. Es decir, no solo beneficia a esa pyme, sino la competitividad de todo un sector. Entonces eso a mí me complace mucho. Otro de los retos que tenemos, como dicen, para prevenir ser víctimas de nuestro propio éxito. Además, el presidente de la República, Carlos Alvarado, informó que ese es un campo de batalla que ha sabido ganar la guerra, pues viene creciendo desde hace 2 años. En el último cuarto de siglo, Costa Rica se modernizó, pero no fue incluyente. Las brechas sociales, económicas, políticas y ambientales se ampliaron en este periodo. Así lo dejó ver el más reciente informe del Estado de la Nación 2019. La Costa Rica del 2019 es muy distinta a la de hace 25 años. Hubo crecimiento y diversificación económica, pero con importantes puntos ciegos. Así lo concluyó el 25º Informe del Estado de la Nación 2019, presentado este miércoles. El documento señala que como país nos encontramos en una coyuntura crítica, en donde es necesaria una responsabilidad importante de todos los sectores y actores sociales. La Costa Rica del 2019 es muy distinta a la del 2000, a finales del siglo XX. Logramos tener, crecimiento económico, pero ese nuevo estilo de desarrollo tuvo puntos ciegos que no logramos resolver y que hoy están, afectando profundamente las posibilidades de avanzar. Nos diversificamos, sí, pero nos crearon 2 economías, la economía moderna, con la minoría de los trabajadores, y la economía tradicional, para decirlo así. En detalle, el informe se divide, como es costumbre, en 4 capítulos: economía, social, política y ambiental. Así se distribuyen algunos de ellos. Calidad de empleo. Lo que está creciendo y cambiando en el país, igual que en otros países, es el mercado de trabajo mismo. Por ejemplo, esas tipologías laborales en que existe dependencia económica, pero no hay una cobertura clara del marco legal, no hay seguridad social, no hay pago de impuestos. Es lo que llamamos nuevas zonas grises en el mundo del trabajo, como por ejemplo la gente que trabaja en plataformas tecnológicas. Esto compromete, a falta de empleos formales, como dije, la calidad del empleo que está teniendo la gente que logra incorporarse a trabajar. Menos apoyo a la democracia. En este siglo, la reserva de legitimidad democrática que tiene el país en su población está en niveles históricamente más débiles. Eso es importante porque esa reserva es la que permite a un país sortear crisis, shocks internos y externos de varios tipos, como los que pueden estar enfrentando países como el nuestro y otros. Densificación de la GAM. La densificación no está aliviando el problema de movilidad, principalmente porque no se están planificando paralelamente un pensamiento de planificación urbana, de ordenamiento territorial que resuelva el problema de movilidad, sino que cada uno trabaja separadamente. Finanzas públicas. Es cierto que el país estuvo en un riesgo importante de no tener capacidad de cumplir sus compromisos financieros con las personas trabajadoras, asalariadas, por ejemplo. Eso solo se levantó después de la aprobación de la reforma fiscal.
Los investigadores además reiteran que la situación de Costa Rica es compleja y de pronóstico reservado, pero aclaran que en general no son datos derrotistas. Economistas consultados por Costa Rica Noticias coinciden con el reporte dado este martes por el Banco Central, según el cual la economía presenta un leve repunte a septiembre de este año. No obstante, advierten que la incertidumbre podría volver a principios del año. El índice mensual de la actividad económica del Banco Central registró en septiembre un crecimiento del 2%. Para los economistas, el anuncio es favorable si se considera que los sectores con más crecimiento son el agrícola, salud y educación. Lo que tenemos que entender es que siempre en enero y febrero, que es la cuesta, ahí es donde vamos a tener alguna incertidumbre, pero de momento, de aquí hasta diciembre, va a haber un repunte aceptable en esta materia. Sin embargo, el reporte señala que la construcción residencial se mantiene estancada debido a la dolarización en la venta de las propiedades. Para los expertos consultados, esto obedece a que la mayoría de las personas ha decidido contraer su consumo en este sector. Eso porque, bueno, la economía está extraoficialmente dolarizada y tanto casas como vehículos, pero en este caso en construcción se venden en dólares. La mayoría de personas que pueden tener acceso a estos créditos, pues han tomado medidas de contraer su consumo. Por eso es que ese sector de construcción se ha visto, digamos, estancado. Los dos especialistas concuerdan en que hay que mejorar la capacitación de la fuerza laboral actual, porque son las nuevas generaciones con títulos académicos los que están siendo más competitivos y encontrando mayor oportunidad de empleos y mejor pagados. Esta economía se puede ser competitivo con un título porque el mercado que está repuntando un poco más hacia el empleo mejor remunerado es el profesional juvenil, que tiene que sumar inglés para poder insertarse y por ahí viene, digamos, este repunte. El índice de competitividad global señala que Costa Rica tiene una disyuntiva importante en esta área, y es que la actual fuerza de trabajo está relativamente mal calificada y la potencial, la futura, las siguientes generaciones sí está teniendo una muy buena preparación. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que trabajar con la gente que tenemos hoy. En salud consideran que el repunte se explica porque muchas personas están acudiendo a la medicina privada para cubrir sus necesidades en lugar de ir a la caja. El IAFA se unió a la alerta emitida por el Ministerio de Salud sobre el riesgo para la población de consumir cigarrillos electrónicos. Estos vaporizadores han producido 37 muertes en Estados Unidos y fue a raíz de este reporte que las autoridades de salud locales emitieron una alerta sanitaria el pasado 11 de noviembre. Según una encuesta sobre consumo de tabaco aplicada en el año 2015 por el Ministerio de Salud, casi un 2% de los fumadores utilizaban estos dispositivos electrónicos. Estos cigarros son utilizados por los dependientes de la nicotina para dejar el vicio del cigarro convencional. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud aún no ha avalado estos aparatos para dicho fin, pues no existe evidencia científica que lo compruebe. Casi un 13% de los costarricenses padecen de diabetes. Este 14 de noviembre, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, los médicos instan a la población a llevar una vida saludable y a bajar el consumo de azúcar refinada. La diabetes es una enfermedad que eleva los niveles de azúcar en sangre. Este es un mal crónico de larga duración y afecta la forma en que el cuerpo convierte los alimentos en energía. Según datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, al menos 447.600 personas de 20 años o más son diabéticas. Esto equivale a un 12.8% de la población. No obstante, los especialistas creen que un buen porcentaje de personas son diabéticas pero no lo saben. La diabetes puede causar enfermedades consecuentes como problemas cardíacos, ceguera, enfermedad del riñón, amputaciones de extremidades y accidentes cerebrovasculares. Para mantener una diabetes controlada se recomienda un monitoreo constante de la presión arterial y tener un plan de alimentación saludable basado en consumo de frutas y vegetales. También es de gran ayuda hacer una rutina de ejercicio de al menos 150 horas por semana y mantener el tratamiento al día, según lo indica el médico. Hacemos una pausa comercial, ya seguimos con más de 24 horas en noticias.
En el último cuarto de siglo, Costa Rica se modernizó, pero no fue incluyente. Las brechas sociales, económicas, políticas y ambientales se ampliaron en este periodo. Así lo dejó ver el más reciente informe del Estado de la Nación, divulgado esta mañana. ¡Carlos! Se despierta tarde, se baña, no desayuna, se despide de su familia. Toma las llaves y solamente el casco. Acelera para llegar a su destino, pero lamentablemente fuimos su destino. 6 de cada 10 atenciones en los servicios de emergencias por accidentes de tránsito corresponden a motociclistas. Motociclista que se respeta, cuida su vida y la de los demás. Estas elecciones impactan todo lo que usted tiene cerca. La limpieza del parque que usted tiene cerca, las calles que usted tiene cerca, la seguridad de quienes usted tiene cerca. Por eso, estas elecciones se viven de cerca. Cerca participando con sus vecinos. Cerca conociendo a los candidatos y sus programas. Cerca comprometiéndose con su comunidad y sus necesidades. Cerca eligiendo a su gobierno local. Mi voto, mi cantón. Elecciones Municipales 2020. La mujer revelada. Una real e impactante serie. Me casé con él y al año descubrí que era gay. Eran violentos porque eran alcohólicos. En el Mes Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia para la mujer es lo mismo, escasos recursos, medianos, altos, no importa. Muchas de ellas siguen viviendo situaciones de esclavitud. Los lunes a las 9 de la noche, solo en 13, Costa Rica Televisión. Los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde, grandes expertos de diferentes creencias e ideologías se reúnen y conversan sobre temas esenciales. Es un concepto más que nuestro, ¿verdad? Hablar de sanación, porque es una herida, la pérdida es una herida. La perseverancia como un medio para obtener un fin. Pero ¿cuántas mujeres han tolerado una vez, otra vez, otra vez? ¿Y dónde están hoy? Voces Amigas. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Promuévete. Lunes a viernes a las 5:30 de la mañana y 5:30 de la tarde. Sábados a las 5:30 y 8 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Seguimos con 24 horas en noticias. En las primeras 2 entregas del reportaje Precarios en Llamas, tragedias o bombas de tiempo, conocimos el riesgo en el que viven las familias que habitan los asentamientos informales. ¿Tiene el Estado la posibilidad de otorgar estos servicios pese a no existir títulos de propiedad en los asentamientos informales? ¿Qué posibilidades tienen los habitantes de asentamientos informales ante el acecho continuo de un incendio y sus condiciones de pobreza? Eso lo mostraremos en la tercera entrega. Muchos de estos asentamientos en precarios no están solamente en el Valle Central o en la gran área metropolitana, sino que se han establecido en otros cantones del país, cantones que podríamos considerar que son, por ejemplo, ciudades intermedias, por ejemplo, Liberia, Esparza. Esto lo que hace es reproducir patrones donde las familias en condiciones de pobreza, o sea, que tienen ingresos insuficientes, que no tienen, por ejemplo, acceso al crédito, no tienen condiciones para comprar una vivienda, terminan ocupando lugares o viviendo en zonas, en lotes que no son aptos para vivir. Muchos de estos terrenos no tienen acceso a las condiciones adecuadas de agua potable, a electricidad, no tienen, por ejemplo, vías idóneas de transporte para entrar y salir de estos lugares.
a visitar la provincia de Punta Arenas. Nos encontramos en el asentamiento Santa Fe, ubicado en el sector de Bellavista. Este lugar es relativamente nuevo, no tiene más de 5 años de haber sido creado, pero los bomberos aseguran que sí han tenido dificultades debido a diversos factores, como lo es el acceso de la calle, también las instalaciones informales de este lugar. Don Olivier Salazar es representante del Cuerpo de Bomberos y él nos va a ayudar hoy con un recorrido para que ustedes conozcan cuáles son las condiciones que hay en este sector. Don Olivier, gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntenos un poco cuáles son principalmente estas dificultades que ustedes han detectado a la hora de atender diferentes emergencias en este sector. Claro, Eisel, muchas gracias. Como usted puede observar, lo que es el camino no se encuentra en buenas condiciones, lo cual pues esto retarda en gran cantidad del tiempo de respuesta de nuestros vehículos hacia este sector. Adicional, pues tenemos lo que son las instalaciones eléctricas. Este tipo de instalación eléctrica se podría llamar cometida informal, como usted lo mencionaba, representa un riesgo. Los cables del tendido eléctrico estaban a pocos centímetros del suelo y las instalaciones en los postes fueron fabricadas con prensas de ropa y hasta anzuelos. Anteriormente, todos estos cables estaban aproximadamente a 2 metros de altura. Y entonces, en la entrada principal al asentamiento que usted menciona, cuando nosotros llegábamos teníamos que detener el camión y algunos de los bomberos tenían que colocarse sobre el camión y empezar a levantar cada uno de esos cables para poder hacer el ingreso hasta el lugar y atender la emergencia. Doña María y Melania son vecinas del asentamiento Santa Fe, ubicado en el Roble de Punta Arenas. Conscientes del riesgo de un incendio, ya acudieron a las autoridades, buscando regular las conexiones eléctricas y de agua. Aquí el ICE tiene parte de culpa y me van a disculpar los del ICE, de verdad que yo les hable de esta forma, porque el comité bueno de aquí del barrio ha ido a hacerle las sugerencias, ha ido a solicitar que nos apoyen, que nos pongan un cable y no importa por muy de bajos recursos que seamos, no se nos va a dificultar pagar una cuotita, ¿verdad? Nos gustaría tener una comodidad y estar tranquilos, ¿verdad? Pagar luz. Entonces nosotros pedimos eso al ICE. Los vecinos de La Carpio aseguran que ya agotaron las vías de acercamiento con las autoridades. Quieren regular sus servicios eléctricos y de agua, pero no pueden, pues ninguna de las viviendas está registrada ni cuenta con títulos de propiedad. El agua potable, este es el problema que hemos tenido aquí en La Carpio. No es desde ahorita, es desde hace muchos años que nosotros hemos insistido ante el Ministerio de la IA para que nos solucionen esa situación del agua. Pero el problema es que siempre lo que nos han dicho es negativamente que no hay agua. Son promesas que Acueducto va a venir, que iban a hacer esto, pero se ha ido, como digo, alargando. Ya son 19 años que yo tengo vivir aquí y siempre he escuchado que por años que ya se nos iba a solucionar, pero se ha ido muy largo. No estamos dentro del plan director urbano porque sencillamente el IMAS todavía no ha titulado estas tierras porque no tiene la capacidad, ¿verdad?, dentro de la ley para poder donar las tierras a X o Y personas. Nosotros, una de las cuales también es el agua potable. Agua potable aquí en la comunidad nunca ha habido. Nunca ha habido una solución concreta de cómo podemos mejorar el ordenamiento de toda esta situación que pasa en la comunidad. Para otorgar nosotros los servicios de agua, la casa o la vivienda o el terreno al cual se le otorga debe ser de un propietario. Que los precarios, por definición, la gente que vive en esos terrenos no tiene título de propiedad. Entonces es un tema que hay que resolver de alguna manera. Entonces nuestros reglamentos nos impiden darle agua a un terreno, digamos, donde no es el propietario el que está viviendo y el que va a consumir, el que va a pagar el recibo. Esos asentamientos en precario pues se realizan sin ningún tipo de norma técnica urbanística. Entonces los anchos de los pasillos, de las calles, si es que existen, las formas, eso va totalmente a contrapelo de cualquier norma técnica de urbanización. Entonces, el colocar tuberías, si se pudieran colocar tuberías en algunas partes, habría que empezar muchas veces por reformular y reacondicionar, ¿verdad?, o rehabilitar
rehacer en algunos casos algunas partes de los asentamientos. En el mes de septiembre ya quedó en firme la recepción de las calles por parte de la Municipalidad de San José. Esto es un hito sumamente importante porque en todos estos años de espera ese había sido quizás la barrera más importante para que las demás instituciones pudiésemos intervenir. Ya presentamos un primer bloque de 193 procesos de titulación que van de planos que van al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, pasan al visado posteriormente de la municipalidad y el cual nosotros estaríamos esperando concretar para el sector de la Carpio que conocemos como Prodesarrollo en el primer trimestre del 2020. Nosotros tenemos siempre canales abiertos para la atención y siempre damos las debidas razones por las cuales hacemos o no hacemos una situación en particular, ¿verdad? Hay cosas que nos salen de nuestro control que definitivamente no podemos administrar, pero siempre que nosotros podamos vamos a estar ahí al lado de nuestros clientes porque a fin de cuentas nos interesa vender energía. Para eso fue creada la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Según los datos del Cuerpo de Bomberos, entre los años 2014 y 2019 se registraron 259 incendios en asentamientos informales o zonas vulnerables del país. El IMA destinó al 30 de septiembre de este año casi 8.000 millones de colones en ayudas a las familias afectadas por incendios este año. Con este dinero se podría habilitar una sala completa para servicio de emergencias en un hospital público y aún así sobrarían 3.300 millones de colones más para comprar casi 500 casas de interés social. ¿Podría el Estado darle solución de vivienda a todas las familias que viven en condiciones precarias y erradicar los asentamientos informales? ¿O será un ciclo de nunca acabar? El problema que nos genera o que complica las soluciones de los asentamientos informales es que se puede dar solución a por ejemplo, por poner un número, a 200 familias que están en ese asentamiento. Entonces, dentro de 6 meses los trasladas a una opción más adecuada, ¿verdad? Un proyecto donde se construyó con bono. El problema es que hay otras familias también en condiciones de pobreza que posiblemente vayan a ocupar esos asentamientos informales que fueron solucionados. ¿Podrá el AIA instalar conexiones formales de agua en los asentamientos, pese a no existir los títulos de propiedad que la ley exige? Hemos venido trabajando con Casa Presidencial, una directriz de punto de vista Casa Presidencial que nos permite resolver algunos casos. Tenemos una tipología de 8 casos que puede ser posible resolver. Qué sé yo, cuando las calles no tienen ninguna infraestructura, cuando estas calles se pueden convertir en calle pública pero no tienen infraestructura, cuando tenemos de manejo de servidumbres, etcétera. Ahí ya hay una directriz que estamos trabajando que nos va a ayudar muchísimo, pero que no va a resolver el problema en su totalidad, sobre todo en zonas como Guapiles, Atenas, ciertas zonas de Guanacaste. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que otra tragedia vuelva a repetirse? Usted, yo, sus amigos, sus familiares, mis familiares. Todos estamos expuestos a un incendio. No es algo que pasa solo en asentamientos informales. El mensaje de este reportaje es la prevención y la atención de los problemas, porque los ticos crecemos con la frase "a mí no me va a pasar". El tico cree que eso le pasa a otras personas en lugares lejanos, en condiciones precarias, pero los números no son tal. El año pasado murieron en Costa Rica 30 personas en un incendio y no muchas de esas fueron en precarios, la mayoría fueron en casas normales, digámoslo así, con servicios regulados, en donde lamentablemente pues o no habían 2 salidas para que las personas pudieran salir, o no habían algunos elementos básicos como un detector de humo, como un extintor, como una lámpara de emergencia, como una conciencia básica de lo que es un plan de evacuación, que si ocurre una emergencia, lo más importante es que todos se den cuenta y que todos salgan y que desde afuera se haga la llamada al 911 para que bomberos pueda responder. Nosotros queremos hacer pues un llamado a toda la población costarricense, porque es importante, independientemente de la clase social o de la zona, el barrio o la comunidad donde nosotros vivamos, realmente es muy importante que cada familia confeccione un plan
familiar de emergencia, que sepan qué hacer en caso de que se presente algún siniestro, alguna situación en cada uno de sus hogares, sepan cómo salir, sepan a quién llamar, sepan a quién reportarse, dónde se van a reunir cuando salen de su vivienda. Y con esto vamos a evitar pues lo que tratamos de evitar siempre, y es la pérdida de vidas humanas. Lo material en algún momento se llega a reponer, pero Dios quiera que no tengamos más pérdidas humanas este año y ojalá nunca más. El Banco Hipotecario de la Vivienda invertirá 4.500 millones de colones en obras para mejorar la Carpio. Los trabajos incluyen la reconstrucción del acueducto de agua potable y el desarrollo de tuberías pluviales, de saneamiento, la construcción de calles, aceras, sistemas de distribución eléctrica, alumbrado público, habilitación de parques y construcción de zonas recreativas. El proceso de formalización de la Carpio iniciará con un censo que medirá por sectores el total de hogares, población vulnerable y tipos de construcción. Se espera que el censo, que arrancó este miércoles, concluya en el mes de diciembre, en el que participarán líderes comunales con el apoyo económico de la Municipalidad de San José, Ministerio de Vivienda e IMAS. Una vez concluido el censo, se diseñará el cartel de licitación para que dé inicio el diseño técnico de los sistemas requeridos para la población, proceso que se proyecta a un mediano plazo. Pasamos a otras informaciones. Costa Rica pidió a Bolivia apurar las elecciones y rechazar cualquier acción militar para solucionar la crisis política en ese país. La diplomacia costarricense rechazó este martes ante la Organización de Estados Americanos, OEA, cualquier solución militar a la crisis en Bolivia y pidió un pronto llamado a elecciones transparentes. La posición de Costa Rica la presentó la embajadora ante la OEA, Montserrat Solano. Como democracia no armada y de tradición pacifista, Costa Rica también llama a transitar por una vía civil. Costa Rica no cree en ninguna solución militar o policial ni la apoya. Tampoco cree que los cuarteles tengan que decidir los destinos de las democracias del hemisferio. Esos destinos se deciden en las urnas a través del voto libre y universal. El pronunciamiento de la Cancillería se une a otro que realizaron conjuntamente 12 países y que fue leída por el representante de Brasil. Costa Rica se ha unido a la declaración que ha leído el embajador de Brasil. Suscribimos de ella cada palabra: el rechazo a la violencia, la llamada a una salida pacífica en un marco de total respeto a la Constitución y las leyes bolivianas, así como el apoyo al trabajo realizado desde la OEA y el llamado a una transición que lleve a un proceso electoral justo, libre y transparente que honre la voluntad del pueblo boliviano. Bolivia aún no supera la crisis política acaecida luego de las elecciones y la renuncia de Evo Morales. Las protestas y la violencia continúan en el país suramericano. Los partidos políticos tendrían menos recursos para la campaña. El Congreso discute un recorte de 31.000 millones de colones en la deuda. La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso dictaminó el proyecto de ley que rebaja de un 0.18% a un 0.11% del Producto Interno Bruto el financiamiento a las campañas electorales. Serán 31.000 millones de colones menos que el Estado no tendrá a disposición de los partidos. Para el legislador proponente José María Villalta, la propuesta consolida lo aprendido en la práctica, que los partidos no necesitan tantos recursos. Y en campañas anteriores ya se ha demostrado que ese monto es demasiado y que con un 0,11 es más que suficiente. Si no aprobamos rápido esa ley, entonces el Estado estaría obligado a presupuestar y gastar ese 0,19 y sería un gasto adicional de 31.000 millones de colones. El diputado oficialista Luis Ramón Carranza, integrante de la comisión dictaminadora, dijo que las nuevas tecnologías y costumbres han cambiado la manera de cómo se hacen las campañas, pero el Estado las sigue financiando como en el pasado. La adaptación a los nuevos tiempos. Este país, cuando aportó ese 0.19, era un momento histórico donde había muy pocos medios de comunicación, donde no existían las redes sociales, no existía la tecnología que hoy le permite a los partidos llegar a los votantes a través de estos medios, y hoy los tenemos. Entonces yo creo que si el Estado, porque es el Estado costarricense el que invierte en la tecnología para llegar a sus ciudadanos, es una inversión que le hace el Estado.
y que la aprovechan los mismos partidos políticos. Bueno, esa inversión ya se hizo y entonces es hora de reducir los presupuestos. En el Tribunal Supremo de Elecciones ven con buenos ojos la reforma al Código Electoral. Consideramos que, como lo decía antes, los partidos políticos representados en el Parlamento son quienes definen esas reglas, y al definir esas reglas pues también definen cuál es el dinero público que se destina, porque es una competencia que le otorgó la propia Constitución al determinar que formaría parte de las atribuciones del Parlamento definir si ese 0,19 que está previsto en el texto político fundamental sería disminuido para cada ciclo electoral o no. El proyecto para recortar 31.000 millones de colones de la deuda política pasará ahora a plenario para su votación en primer y segundo debate y podría estar vigente para las elecciones de 2022. El presidente Carlos Alvarado partirá a Estados Unidos en busca de inversionistas en áreas como tecnología de la información y servicios. El presidente de la República, Carlos Alvarado, partirá este miércoles hacia Nueva York en busca de inversionistas para el país y generación de empleos en áreas como ciencias de la vida, servicios, educación, capacitación y tecnologías de información. Sostendré reuniones con potenciales inversionistas de sectores como los de las ciencias de la vida y los servicios, también del campo de la educación y de capacitación en tecnologías de la información. Estos podrían representar potenciales proyectos de inversión para el país, es decir, generación de empleo. Según Alvarado, gracias al reciente reconocimiento de la Organización de Naciones Unidas a Costa Rica como campeón de la tierra por su lucha contra el cambio climático, él fue seleccionado por la prestigiosa revista Time como uno de los panelistas que conversará con el editor del medio sobre las acciones que ya se están realizando en el país a través del proyecto de descarbonización. También participaré en el evento Time 100 Next Summit de la revista Time. Este reunirá por primera vez a los 100 líderes del mundo más influyentes en campos como la ciencia, la salud, la política, los negocios, entre otros, que forjarán la ruta a seguir en las áreas de mayor importancia para las nuevas generaciones, desde el cambio climático hasta el futuro de la política. El presidente de Costa Rica fue nombrado por la revista Time como uno de los 100 hombres más influyentes del planeta. Es familia de los lobos y los zorros, pero se parece más a un perro. Les hablamos del coyote, un animal muy adaptable que, pese a ser exclusivo de Norteamérica, poco a poco se ha trasladado hacia el sur del continente. Esta es nuestra especie de animales en libertad.